La verdad es que, bueno, avanzando en este evento de convergencia de redes de gobierno, bien sabemos que en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia nos declaró en estado de pandemia y eso motivó profundos cambios en distintos actores, ¿no? Particularmente el desafío de cómo los estados y los poderes de los estados podían seguir funcionando. Eso que fue una tragedia en algunos casos precipitó procesos. En el caso del Poder Judicial se venían dando distintos procesos de digitalización con distintos estadios, tanto en la justicia federal como en las justicias provinciales. Así que hoy nos vamos a detener para compartir dos casos, dos situaciones, una de la provincia de Corrientes y otra de la provincia de Buenos Aires. Santiago, contanos entonces cómo se vivieron los cambios que generó la pandemia en el ámbito judicial de la provincia. ¿Cuáles fueron las implementaciones que tuvieron que activar desde el área de informática que vos liderás? Particularmente en Corrientes y en mi propia experiencia, yo justo en el mediado del 2019, viniendo de un ámbito financiero, me hice cargo de la Dirección de Informática del Poder Judicial de Corrientes, con lo cual entré en una situación, digamos, me agarró un poco rápido a lo que sería el asentamiento de mi dirección, que por suerte, digamos, los que trabajamos en informática podemos tener una visión integral y podemos adaptarnos rápidamente a las situaciones, con lo cual yo el primer año, digamos, el segundo semestre del 2019, justamente hice un estado de situación de cuál era la situación real del Poder Judicial de Corrientes y pude armar un plan de transformación, son planes estratégicos que lo vi como oportuno, digamos, ver dónde tenía que poner los ejes o los ejes de atención para poder justamente empezar a armar planes de proyectos a medianos y largo plazo. Con lo cual, a fines del 2019, en vista de uno de esos ejes que había detectado como necesarios para intervenir, estaban lo que es las videoconferencias, la telefonía digital, las salas de grabación de audiencia y todo lo que es sistemas y servicios que carecía el Poder Judicial de Corrientes, porque hasta el día de hoy, digamos, se está evolucionando, eso después cualquier cosa lo comento, reinaba el mundo del papel y de la asistencia presencial, con lo cual fue una situación realmente muy desafiante, habiendo detectado la necesidad de empezar a digitalizar las comunicaciones, de empezar a integrar la justicia a través de esos canales. Justo a fines del 2019 se firmó un convenio con la empresa Telecom y Cisco, así que ya contábamos al inicio de la pandemia con la plataforma necesaria como para poder virtualizar las comunicaciones, y obviamente no era suficiente, pero sí nos permitió estar comunicados de forma despersonalizada. Así que rápidamente el eje se centró en cómo hacer que los profesionales y auxiliares de justicia pudieran estar organizados y poder salir, digamos, seguir teniendo contacto y que la justicia no se frene, ya, como dije recién, en un mundo del papel. Así que bueno, se rompió la estructura formal de informática, pasó a tener una estructura informal, funcional, donde se tomaron, digamos, se agruparon los equipos de trabajo como venía la realidad. Se desarrolló, digamos, el Poder Judicial no tenía un equipo de desarrollo, normalmente venía terciarizando los sistemas, con lo cual también era otra barrera. Así que con los pocos recursos que teníamos, se desarrolló en 30 días una plataforma para el ingreso de escritos y notificaciones y que los profesionales pudieran continuar con la presentación con el trabajo diario y no frenar a la justicia, que era el principal fin. Eso, y a su vez implementando un sistema de turnos en toda la provincia, es como que permitió, digamos, ordenar y controlar lo que era un movimiento de personas y papeles que era realmente, o sea, no iba a poder continuar la justicia en la forma que... Entre eso hay un montón de tareas que se han ejecutado, ¿no es cierto? Y que se están ejecutando. Se comenzó también, que fue un foco
que se identificó en el 2019 a mi llegada, el desarrollo de un sistema totalmente integral, digital, para un expediente electrónico. Así que estamos arrancando en un proceso casi de finalización de lo que es el fuero penal, totalmente integral, va a ir directamente a la nube, con toda la innovación tecnológica, con todos servicios, con todos servicios web, es decir, totalmente integrado, realmente innovador para lo que es un sistema de estas características en un poder judicial. Así que, terminado eso, avanzaremos con los otros fueros, pero nos encontramos ahora en un desafío que también viene a implementarse ahora, que arranca el 1 de diciembre, que se tiene que implementar el nuevo Código de Procedimientos Civil y Comercial, donde tiene que empezar a regir el expediente electrónico. Creo que nos da motivo para la charla porque Corrientes tiene una distribución de infraestructura bastante compleja por cómo es su historia, su evolución. Tiene bases de datos distribuidas en toda la provincia, sistemas de distintas plataformas. Es decir, ahora el desafío inmediato es justamente implementar el expediente electrónico con lo que tenemos mientras evolucionamos en el objetivo y el propósito final, que es la integración a través de un único sistema que estamos desarrollando. El 1 de diciembre ya estamos trabajando y bueno, creo que, o sea, no es que creo, vamos a llegar con el desafío del el expediente electrónico en el fuero civil y comercial. Gustavo, queríamos escucharte a ver cuáles fueron las principales medidas que adoptaron para pasar a las tareas remotas en la justicia bonaerense, y también cómo fueron los tiempos de implementación y también de adopción, tanto en quienes trabajan en el Poder Judicial como en los abogados que tuvieron que utilizar esos sistemas. Nuestro proceso de transformación digital y nuestra conformación del expediente electrónico inició en el año 2013. Y desde el 2013 hasta ahora estamos trabajando en eso, y a nosotros la pandemia nos agarró ya con la totalidad del expediente electrónico implementado. Yo recopilé unos pocos números que son actuales, y ahora les voy a contar qué pasó con esto durante la pandemia, pero para que te des una idea de la evolución de nuestro sistema, en los últimos 30 días, nosotros gestionamos en forma electrónica unas 3.030.000 transacciones, ya sea notificaciones o presentaciones electrónicas. A nosotros al inicio de la pandemia nos agarró con todos los organismos de la provincia de Buenos Aires, jurisdiccionales, trabajando 100% con el sistema electrónico, casi en su totalidad, y con toda la matrícula de abogados, con su certificado digital y su domicilio electrónico constituido en el sistema. Por ende, la transición nuestra, o la adopción, pasó en el año 2016, 2017, 2018, no sucedió durante la pandemia. En nuestro caso, los profesionales ya trabajaban, y los juzgados ya trabajaban sobre un expediente electrónico. Nosotros igual tomamos unas medidas. Nosotros durante los primeros 15 a 20 días de cierre obligatorio, montamos una plataforma de acceso remoto. En el pico máximo de pandemia le estábamos dando acceso, entregamos más de 14.000 credenciales a empleados, jueces, magistrados, funcionarios y empleados, de los cuales en el pico máximo de pandemia teníamos unos 9.000 usuarios diarios trabajando. La Corte hizo un informe de gestión respecto a la productividad en pandemia, está disponible, después les voy a dejar el link en el chat, donde en el periodo 2020, abril del 2020, abril del 2021, la productividad contra el 2019 fue de un 80%. O sea, nosotros durante la pandemia tuvimos un 83% de productividad en cuanto a despachos, presentaciones electrónicas, notificaciones e inicio de causas electrónicos respecto del 2019. Por lo que eso es un indicador de madurez, fue un indicador de madurez muy importante para nuestro proceso de transformación digital y de expediente electrónico. Las medidas puntuales que tomamos fue, nosotros ya estábamos incorporando MS Teams. Lo que hicimos fue hacer una implementación muy rápida a través de instructivos y capacitaciones para la toma de audiencias. Llegamos a tomé unos datos del informe de gestión en cuanto a audiencias remotas durante el periodo. Todos los datos que les paso son 2020-2021, se tomaron 153.000 audiencias a través de Teams en toda la provincia, de las cuales unas 14.000 fueron con personas privadas de la libertad con el servicio penitenciario.
todo por Teams. Todavía estamos terminando de trabajar en la integración de estos videos con el expediente electrónico, que las audiencias se pudieron tomar. La Corte, bueno, montamos un sistema de turnos, un sistema de atención a consultas remotas a través de nuestra aplicación de consulta que se llama Mesa de Entradas Virtual. Nosotros teníamos el inicio de causas habilitados para los juicios de apremios con la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y con muchos municipios. Lo que hicimos fue una pequeña modificación para que también los profesionales de la matrícula puedan iniciar causas, por lo que dentro de los primeros 30 a 45 días de pandemia pudimos habilitar el inicio electrónico de causas. Hasta ese momento podíamos trabajar electrónicamente en toda la causa después de iniciada y después de sorteada. Lo que hicimos fue modificar ese circuito. La Corte inmediatamente declaró el acuerdo permanente, y con eso empezaron a reunirse a través de Teams y hacer acuerdo remoto. Hicimos un sistema de un registro electrónico de sentencias. Una de las cosas que reglamentó la Corte fue que un montón de trámites del proceso que aún tenían que permanecer en papel, hizo la reglamentación de emergencia en pandemia para que puedan hacerse electrónicamente, entre ellas las sentencias, y con el consecuente registro electrónico de sentencias. Hoy todos los organismos que usan el sistema de gestión nuestro, después de firmar digitalmente una sentencia, emiten la orden de registro, para que la sentencia se registre, se enumere y quede persistida en el registro. Pero yo creo que el principal diferencial o el principal factor de éxito que tuvimos nosotros en pandemia fue que el sistema nos agarró transaccionando ya fuertemente en forma electrónica, con más de 80.000 profesionales, abogados externos, usuarios externos subidos a la plataforma con su certificado de firma electrónico digital y ya transaccionando, y todos nuestros jueces, secretarios y auxiliares letrados con su firma digital emitida y el documento electrónico ampliamente adoptado dentro de la organización. O sea, la realidad es que para nosotros no fue un salto demasiado grande, y si ven después los datos del informe de gestión van a ver que los números de productividad empiezan a verse reflejados en el informe a partir de mediados de abril, principios de mayo, por lo que muy rápidamente, después de iniciado, decretado el cierre obligatorio, la Corte tomó algunas medidas de cosas en las que ya se estaban trabajando más lentamente, porque era el pequeño remanente que había quedado por fuera del expediente electrónico, y lo aceleró muy rápidamente. Cada distrito y cada circunscripción ha tenido una situación completamente distinta, ¿no? De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires los tribunales nacionales hubieron un montón que estuvieron tanto tiempo cerrados justamente porque venían muy demorados en esos procesos. Santiago, además de esto que nos comentaste de este inicio con el Código Procesal Civil y Comercial, ¿cuáles imaginás que son los próximos pasos de digitalización de la justicia en la provincia, en tu provincia? Y al mismo tiempo, si nos querés contar, ¿cuáles de los procedimientos estos que salieron urgidos en la pandemia, cuáles crees que seguirán vigentes o cuáles tendrán mayor evolución a tu juicio? En realidad tuvimos que adaptarnos prácticamente a todo, porque justo también salió el nuevo Código Procesal Penal con el régimen acusatorio adversarial, con lo cual en pandemia se tuvieron que hacer todas las instalaciones de las salas de grabación de audiencia, dotar a todos los organismos, integrar las unidades penitenciarias. O sea, creo que hicimos en muy poco tiempo el recorrido que se había planeado en hacerlo en un poco más de plazos. Lo que va a quedar firme, obviamente, son las audiencias a distancia, las audiencias mixtas, como plan objetivo que va a quedar, que es lo que, digamos, a veces uno empieza a conseguir logros, ¿no es cierto? Empieza a resolver problemas, pero uno no tiene que perder de vista hacia dónde va y hacia dónde tenemos que ir. Voy a contar una experiencia que fue la primera vez que vine, empecé a recorrer el juzgado, veía la cantidad de papeles y me agarró dolor de estómago, porque no podía entender cómo la situación, cómo podíamos estar en esa situación, y bueno, fue una promesa muy interna que me hice de cambiar, o por lo menos ser un factor de cambio para que esto en algún momento termine de producirse el cambio.
Entonces, lo que va a quedar son, bueno, todo lo que es la tecnología de audiencias, en cuanto a lo que es las videoconferencias, las audiencias remotas, el proyecto último que hablaba, que es el desarrollo. Nosotros no podemos continuar con la tecnología que tenemos, con las distintas plataformas que tenemos. Entonces es una decisión, digamos, estratégica, llegar al desarrollo propio con un sistema único, integral y totalmente digital. Ese es nuestro objetivo principal y eso es lo que va a quedar. En el mientras tanto iremos salteando, como lo vamos haciendo, por ejemplo, lo que es el Código Procesal Penal nuevo. Salimos adelante en plena pandemia, no solo con la instalación de todas las salas de audiencia y demás, con todas las tecnologías de videoconferencia, de audiencia, sino que además fue la conjunción y la adaptación de 6 sistemas distintos para que operativamente puedan resolver los procesos operativos. El desarrollo que estamos haciendo, que estimo que ya a principio del año que viene estamos implementando, incluye, involucra e integra todas las plataformas que se está integrando con las soluciones de audiencia, digamos, los videos, se está integrando con la agenda de la sala de audiencia, se integra con las notificaciones, se integra con los profesionales, es decir, cada uno va a tener su agenda, hasta incluso prácticamente se limita el uso del correo electrónico. Esa es la visión que tengo y esa es la visión a la que vamos a llegar seguramente en los próximos tiempos. Si alguna imagen tenemos los abogados, esa es la de los papeles, la de la pila de papeles, de esos expedientes voluminosos y de tantos y tantos cuerpos, y cambiar eso claramente que fue y es un desafío. Gustavo, ¿nos podés contar los efectos positivos más destacados que observaste de los nuevos modos de operar, a tu juicio? Y también contarnos qué vías crees que deberían desarrollarse para darle mayor solidez y magnitud a la digitalización de la justicia en general. El principal efecto positivo en nuestro caso fue la pandemia representó el empujón final para terminar de ajustar las tuercas que quedaban flojas en todo este proceso de digitalización. Desde que empezamos con este proceso, la Suprema Corte, sacó más de 20 reglamentaciones para ir adecuando distintas partes del proceso a la modalidad electrónica. 9 de ellas, para que te des una idea, salieron en pandemia. O sea, casi la mitad de la reglamentación que regula el expediente electrónico de la Corte hoy salieron en pandemia. ¿Qué es lo que creo yo que va acá, o que se tiene que desarrollar? A nosotros, desde el área de tecnología, este año de pandemia nos sirvió, primero para reafirmar que el camino que habíamos elegido era el correcto, porque la verdad que sacando algunas cuestiones puntuales de plataforma, de infraestructura, esto nos marcó que tomamos las decisiones correctas los últimos años, porque construimos nuestro centro de datos a tiempo, teníamos nuestra plataforma de cómputo, de networking, de almacenamiento bastante bien plantada. De hecho, pasamos a atender estos 9.000 usuarios diarios remotos. Vos pensás que cuando 9.000 personas que normalmente trabajan adentro de la organización, de un día para el otro, literalmente, empiezan a trabajar afuera, un poco el paradigma, la arquitectura cambia. Por suerte teníamos una plataforma de cómputo completamente virtualizada, con una parte con contenedores orquestados, o sea, estábamos en un proceso de modernización tecnológica importante, una plataforma de seguridad informática bastante importante, tuvimos eventos de incidentes de seguridad informática durante la pandemia, los pudimos saltar sin problemas, incorporamos mejoras respecto a la seguridad informática, pero creo que básicamente es eso, para nosotros fue reafirmar que el proceso en el que veníamos era el correcto, que el camino es el que corresponde, que las decisiones que tomamos no solo desde la parte normativa o desde la parte de arquitectura del expediente electrónico eran correctas, sino que las que tomamos desde la infraestructura y la plataforma también. Mi fuerte más acá en la subsecretaría es la parte de plataforma y infraestructura, pero el conjunto funcionó, eso es lo que me quedó a mí, y también nos sirvió para ver claramente cómo consta y cómo aprovechar al máximo este proceso de transformación digital. Yo te lo voy a contar muy, muy brevemente, pero nosotros desde el año 2012 a la actualidad
esto te lo puedo contar hoy, después de haberlo caminado y poder haberlo visto resumido. Hicimos dos grandes etapas en el proceso de transformación digital, que creo que no son únicas del Poder Judicial, son inherentes, son aplicables a cualquier proceso de transformación digital, no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Y creo que tomamos las decisiones correctas, o muy cerca de las decisiones correctas, en cada una de estas etapas. La primera gran etapa, que la arrancamos en 2012, fue la gestión del cambio. Cómo gestionamos esta incorporación de las nuevas tecnologías, cómo incorporamos a los actores que sumaban al proceso, tanto internos como externos, cómo dejamos para más adelante los que restaban, los que estaban en contra, o aquellos que no estaban tan convencidos. La decisión más correcta o más acertada en esa etapa, a mi criterio, fue la incorporación del documento electrónico en un formato estándar abierto, y la incorporación de la firma digital. Hoy es muy fácil exigirle a una persona que compre un dispositivo criptográfico para meter una firma digital y para firmar, o convencer a una organización de comprar 15.000, 20.000 dispositivos criptográficos para darle a los empleados. Pero el año 2013 no era tan fácil. Y fue una de las trabas más duras que tuvimos, fue romper esa barrera. La rompimos, los abogados nos dijeron de todo, porque tenían que comprar un token para poder ejercer, pero sin embargo hoy con el token en el bolsillo, el 15 de marzo se decretó la pandemia, el 18 estaban haciendo presentaciones electrónicas. O sea, fue la aplicación de decisiones tomadas en el pasado. La segunda etapa, que empezó con el uso obligatorio del sistema, es atender la escala. A mí me gusta llamarle a esta etapa, que empezó cerca del año 2018, 2017, 2018, es gestionar la escala. Ya convencí a todo el mundo que use mi sistema, inclusive a los jugadores internos, externos, y ahora cómo me aguanto 150.000 documentos electrónicos por día, o como te nombré recién, 3 millones de transacciones electrónicas por mes. 3 millones de transacciones electrónicas son 3 millones de firmas digitales aplicadas. Yo no sé si hay infraestructura hoy en el país que aguante eso todos los días para gestionar, y nosotros tuvimos problemas con eso, problemas de arquitectura, problemas de diseño. Hoy estamos gestionando la escala. ¿Qué es gestionar la escala? Manejar tu infraestructura, aguantar la carga, manteniendo la agilidad en las modificaciones, en las mejoras y en el desarrollo de nuevas funcionalidades, y manteniendo la estabilidad y la escalabilidad del sistema y la seguridad. Ese es un poco el equilibrio de estos tres factores con los que estamos renegando ahora, y donde las arquitecturas tecnológicas modernas son la diferencia. Hace 6 años atrás no necesitábamos la nube, no necesitábamos contenedores, necesitábamos escalar. Hoy sí lo necesitamos. Hoy necesitamos infraestructuras elásticas, plataformas de seguridad ágiles, y las estamos incorporando. Estos últimos 2 años fue una incorporación de tecnología bárbara, y lo que sí creo que hizo la pandemia nos marcó y nos dejó ver que estamos empezando a entrar en la tercera etapa, que es la gestión de los datos. Y la gestión de los datos esto es una clasificación mía bastante casera, pero es más o menos lo que yo vi que fuimos recorriendo. Hoy ya estamos en el requerimiento y en la necesidad de empezar a hacer algo con toda esta información digital. Primero, convencer que se genere, lograr que se genere el original electrónico. Después fue lograr que ese original electrónico sea el único, que no haya una contrapartida en papel. Y después poder gestionar todo ese volumen, manteniendo el servicio, nos fue bastante bien. Y ahora es, bueno, ¿qué hacemos con toda esta bola de información digital? Mucha de ella estructurada, mucha no estructurada. Es gestión de datos y aplicar la nueva tecnología. ¿Qué creo yo? Que no son nuevas, pero sí son nuevas por ahí para el nicho nuestro judicial. ¿Cuál creo que son? Básicamente es lograr una plataforma convergente o hiperconvergente. Yo quiero tener una plataforma elástica, ágil, que me permita trabajar on-premise, en la nube, y eso requiere una maduración técnica del organismo muy, muy grande. Para mí no es gratis ir a la nube, ni cualquiera puede hacerlo. Hay que tener una maduración en la gestión de la tecnología importante para poder incorporar lo más nativamente posible la nube. La otra, sin duda, es la inteligencia artificial, pero no hace falta decir que la inteligencia artificial, si no tengo una buena gestión de datos y una buena plataforma de datos, no sé bien qué datos tengo y no sé bien qué datos los preparo, no sirve para mucho. Por ende, la gestión de los datos en esta etapa es fundamental para poder aplicar inteligencia artificial. Y otra tecnología que no es tan nueva, pero que creo que va a ser una diferencia grande, y tenemos algunas iniciativas, es empezar a incorporar, para cerrar el proceso electrónico y digital, el blockchain. El documento electrónico es el soporte del acto jurídico, si quieren llamarlo de alguna forma, de que sucedió. La firma digital es lo que avala, le da integridad, le da autenticidad, lo transforma en un documento público,
el blockchain comprueba que existió y que ese acto jurídico sucedió. Yo creo que esos son los factores, y la pandemia sin duda lo que hizo, nos empujó a esta tercera etapa. Nos dijo, apúrense, terminen con esto, y el eje común que yo noto de estos últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires es que ya no es también es un poco la diferencia que marca el cambio de una segunda etapa a esta tercera. Ya no somos nosotros del área de tecnología los que impulsamos los cambios, sino son nuestros usuarios internos y externos los que nos piden. Los juzgados nos dicen, nos dieron todo este volumen de transacciones electrónicas, dennos herramientas ágiles que nos permitan atenderlo como corresponde y con cierta calidad. Y esas herramientas vienen de la mano del análisis de datos, vienen de la mano de la inteligencia artificial, vienen de la mano de la automatización. O sea, la inteligencia artificial está muy de moda ahora, pero la automatización, cuando yo tengo buenos datos estructurados, la automatización es muy eficiente sin inteligencia artificial. Entonces, un poco eso es lo que estamos explorando ahora. Automatización en serio en nuestro sistema de gestión, aplicación de inteligencia artificial, y, por ejemplo, nuestro registro electrónico de sentencias tiene previsto el comprobante del registro, persistirlo en la timestamp del Blockchain Federal Argentino. Entonces, no solo sucede el registro, sino que se genera un comprobante que ese registro se hizo, y el hash se guarda en el Blockchain Federal, que vendría a ser como un tercero seguro para certificar que sucedió eso. Ese es un poco muy rápidamente el proceso, el plan, y lo que yo creo que quedó bueno de la pandemia y que nos empujó en este camino de las cosas realmente interesantes para hacer una vez que resolviste la bola digital de la tramitación. La pregunta adicional va a ser qué va a pasar con la minería de datos de todo eso y de semejante volumen, ¿no? De paso, bueno, comparto una pregunta que está entre los panelistas y que tiene que ver con esto que decías del uso de la nube. ¿Cómo garantizan la protección de los datos y la protección de datos personales en el uso de la nube? ¿O ya lo tienen avanzado o no? Nosotros actualmente tenemos un centro de datos que la verdad que es un buen centro de datos con todas las medidas de seguridad al día. Tenemos, digamos, yo creo que es uno de los centros de datos mejores armados por lo menos en esta parte del país a nivel Poder Judicial. Con lo cual, digamos, el tema de la nube es un poco llevar a la modernización del proyecto del desarrollo propio con todas las tecnologías que estamos implementando a través justamente de Kubernetes y demás. Entonces, todo lo que es infraestructura y todo lo que es seguridad estamos justamente evaluando, aprendiendo, y de la mano de consultorías especializadas para, digamos, cerrar todos los circuitos posibles en materia de seguridad informática. También cuando llegué acá, seguridad informática no era, digamos, un área fuerte, por así decirlo. Estaban distribuidas las tareas de seguridad, si bien tenemos, digamos, está bien armado el cofre, pero ahora estoy impulsando justamente tener un área de seguridad informática con lo que eso significa realmente, porque no podemos no podemos olvidarnos. Yo vengo de trabajar de bancos de toda mi vida, con lo cual conozco seguridad informática, obviamente, que es la pelea eterna de la gente de sistema. Conozco perfectamente los niveles y la implicancia y la importancia que es tener, más que está regido obviamente por el Banco Central, pero creo que los poderes judiciales no podemos desatender eso, y hoy justamente estamos en medio de un proceso de implementación de políticas que cuando salga todo esto de la nube, digamos, se puedan implementar y quedemos tranquilos de que lo que está ahí. También coincido con Gustavo, o sea, es el futuro inmediato. Resguardar no solo la unicidad y la autenticidad de la documentación, sino también resguardar la veracidad del hecho, y obviamente empezar a cerrar todas las fronteras como para que lo que suceda dentro del ecosistema judicial no tenga ningún tipo de filtro, ningún tipo de maliciosidad por parte de terceros. Así que lo tenemos en cartera. Nosotros, digamos,
la gestión que estoy haciendo yo no sé trabajar más que con proyectos planificados, con lo cual son partes del proyecto que están identificados y tienen ya sus tareas asignadas como para poder abordarlos. Es decir, se tendrá que abordar en el momento que llegue y en el momento que sea oportuno, ya con las tareas específicas en cuanto a lo que es seguridad informática. Pero sin duda es un costado, digamos, es un tema que por mi parte tiene prioridad altísima, y más con lo que tenemos proyectado hacer, donde creo que Gustavo coincide, por lo que estuve escuchando, el mundo digital, digamos, invita y condiciona a que también se tenga que invertir, se tenga que planificar y se tenga que trabajar como para que los datos y más en la justicia, queden resguardados de la mejor manera posible. El proceso de adopción de nube, asumo que para cualquier tipo de organización, no es fácil, o sea, uno tiene que tener cierto tipo de madurez en lo técnico seguro, porque la idea nuestra es ir a buscar a la nube. Nosotros tenemos muchas soluciones de nube, toda la plataforma Teams es nube, tenemos un sistema de correo electrónico de casi 17.000 buzones híbridos, donde muchos de esos buzones están en la nube. Nosotros somos clientes corporativos de Microsoft, tenemos despliegues en las 3 nubes, tenemos mucha infraestructura, todos nuestros balanceadores de carga globales están en Azure, o sea, somos muy usuarios de nube, pero no es casual que no tengamos grandes aplicaciones productivas en la nube. Y yo creo personalmente que uno de los principales obstáculos que hay hoy para el Estado es el tema de la reglamentación de habeas data. Y eso es una interpretación. La ley de habeas data restringe la transmisión de datos, no su almacenamiento. Todas las empresas que hoy ofrecen servicios de nube tienen sus departamentos legales y su normativa legal, donde se ajusta a la realidad de datos personales de cada país. Nosotros puntualmente este año estamos trabajando con nuestro proveedor de nube en un proyecto que no escapa a lo técnico, es un proyecto más, si querés, de sustento jurídico respecto de la ley de habeas data, y yo creo que el organismo se tiene que expedir al respecto. No podemos ser los técnicos quienes, o sea, digamos eso, no. Nosotros tenemos que exponer cuál es la realidad, cuál es la situación, cuál es el requerimiento, pero yo creo que por ahí la diferencia es, o nosotros optamos por ir a buscar a la nube lo que no podemos hacer on-premise. Capacidad de cómputo extra, en el mejor de los casos, y es el más difícil, porque para que una infraestructura, no sé, acá por ahí no es un evento muy técnico, para que una infraestructura que está on-premise, hoy la nube es híbrida, no existe, al menos en un organismo público, y menos en Argentina, una implementación 100% nube, por lo que si pensamos en nube, tenemos que pensar en nube híbrida. Y para mí, en lo personal, desde la parte de esta infraestructura, la palabra nube híbrida viene a acompañar a la palabra convergencia. O sea, no tiene que ser un imposible o un lío administrativo, técnico de plataforma, mover una carga determinada de cómputo on-premise a la nube. La nube tiene que ser un escenario más de despliegue para cualquiera, como cualquiera de los que tenemos. Entonces, desde lo técnico exige mucha madurez en la gestión de la tecnología y mucho conocimiento, aclaro. Es mi apreciación personal. Y la idea es ir a buscar lo que no podemos hacer. Yo máquinas virtuales, contenedores, hoy puedo tener en mi data center. Lo que me está costando más es tener conocimiento, tener expertos en minería de datos, tener expertos en algoritmos de machine learning, tener expertos que, por otro lado, son precisamente las cosas que la nube está ofreciendo en forma de commodity o empaquetado como servicio. Y la idea es explorar un poco eso e ir a buscar indexación y búsqueda en grandes volúmenes de información. O sea, hay montones de potenciales aplicaciones muy, muy útiles para nuestro nicho de análisis de documentos, clasificación automática de documentos, indexación, búsquedas sensibles. Yo estoy trabajando en un escrito y puedo ir a buscar cosas similares a la... O sea, hay un potencial muy grande. Yo veo como una traba el tema de datos personales y no somos nosotros quienes tenemos que resolver ese tema, sino que son los expertos en cuestiones jurídicas o cuestiones legales, pero yo creo que es un potencial muy, muy, muy grande y basta que alguna de estas grandes empresas en algún momento abra un data center en la región y ahí va a ser todo mucho más fácil. Pero nada, creo que ese es el tema nube, es el factor que hace la diferencia. Digo esto y ya no me estiro más.
Otro eje que yo veo común en muchos organismos del Estado es que solemos ser organismos lentos para adquirir plataformas de hardware. O sea, a nosotros hoy incorporar la capacidad de punto a nuestro data center nos lleva a un proceso de la licitación pública que hoy, comparado con los tiempos de la tecnología, es un proceso lento. Y la nube también nos va a permitir saltar esa posibilidad. Piensen que uno de los problemas de la gestión de la escala que yo llamo es que el crecimiento en el uso de los recursos informáticos no es manejable por nosotros, responde al patrón de comportamiento de los usuarios externos. Por ende, lo único que podemos hacer es tratar de preverlo y tratar de ajustarnos, pero la pandemia nos rompió todas las previsiones. Así que un poco la nube es un buffer, es un colchón muy útil para todo esto. Coincido, obviamente, que esto digamos, son proyectos que ya se están empezando a materializar porque los desarrollos ya están avanzados. Sí, obviamente iríamos por una nube híbrida, en principio, pero el concepto final donde estoy persiguiendo, que es el fin, primero, la accesibilidad, la disponibilidad y la escalabilidad puedan tener las aplicaciones más allá que el centro de datos esté on-premise, con toda la infraestructura de seguridad que corresponda, y la accesibilidad, es decir, hablando ahí pronto, erradicar las VPNs, los accesos remotos, la administración de cuentas que tengan que entrar a una organización, cuando en realidad hoy la infraestructura a mí me permite que yo, si quiero estar en la playa trabajando, sin tener que conectarme primero a la organización y tener un sistema seguro y disponible en la nube, aunque acceda después y esté con todos los protocolos de seguridad y encriptación accediendo a la información de la justicia en los data centers del Poder Judicial. Aperturar y visionar eso que yo estoy, digamos, tratando de convencer y tratando de empujar, creo que es el futuro, que en algún momento vamos a tener que abrir el cofre de los data centers propios que tenemos para llegar a un mundo más globalizado y una justicia más accesible por todos los que quieran o ser parte o necesiten ser parte de ella. Si no, el mantenimiento se vuelve muy costoso a nivel de justamente mantener una seguridad de acceso que hoy es necesaria, pero yo creo que en no mucho tiempo todos tenemos que abrirla de alguna manera y enfocarnos en la seguridad del acceso y la transaccionabilidad de los procedimientos de justicia. Me llevo, digamos, una de las inquietudes, creo que la tocaste al pasar, Gustavo, que era también cómo de alguna manera todo esto impactará en el avance del uso de la inteligencia artificial para el proceso del funcionamiento del servicio de justicia, ¿no? Y me llevo como esto, ¿no? El rápido desarrollo, la necesidad de resolver el tema de datos personales, ¿no? De la aplicación de la ley de datos personales respecto del uso de la nube, y el avance del uso de blockchain para poder validar todos estos procesos, ¿no?